Bienvenido a mi tiempo, bienvenido a nuestro tiempo. Ya estamos en el quinto domingo en Cuaresma y estamos caminando aceleradamente a esa última semana que marca la última etapa humana de Dios en Jesús, en nuestro medio, por nuestra salvación. Y aunque las lecturas bíblicas de hoy, en este quinto domingo en Cuaresma, están en Isaías 43 y Filipenses 3, habla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, cuando Jesús es ungido en Betania. Y me gustaría leerlo. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que lo iba a entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se les dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es interesante cómo en esta visita que Jesús hace en Betania, va a la casa donde no solamente se encuentran Lázaro, Marta y María, sus hermanas, sino también, además de sus discípulos, habían otras personas, porque habían hecho una comida y esa comida la habían hecho antes de la Pascua, 6 días antes de celebrar la Pascua. Y lo que sucede en ese momento es interesante destacarlo, para poder entender por qué Pablo, siendo quien él era, y hablando de la circuncisión, por qué todo lo que él era antes de conocer a Cristo, al tener a Cristo en su corazón después de aquel encuentro, él considera todo lo que él era como basura. Y es porque aquí Judas el Iscariote, que era el tesorero del grupo de los discípulos, de los 12, y administraba todo lo que se recibía, que venía por diferentes medios, para el ministerio, poder ir de ciudad en ciudad, poder tener lo necesario para comer, pero también para poder darlo a los necesitados, no solamente a los pobres, pensando en el sentido de que no tienen casa, o que no tienen un carro, o que no tienen una cuenta de ahorros bien llena, ni siquiera un cheque mensualmente o quincenal o semanal, bien abultadito, sino a los pobres que necesitaban esa ayuda para poder extender un poco esa canasta de la comida familiar, o esa ropa que le faltaba, o esa visita que había que hacer al enfermo o al que estuviera en la cárcel. Y Judas, cuando habló del dinero que vio que ese perfume había sido vertido en los pies de Jesús, imagínense que en esa parte del mundo, si ustedes se fijan bien, comenzando por la India, esa gente prácticamente no usa zapatos, usan sandalias. Ustedes ven a los hombres muy bonitos, muy hermosos, y tú los ves con las sandalias recogiendo sucio, polvo, de todo en esos pies. Imagínense en el lado de Israel,
en toda esa experiencia, que había que caminar muchísimo para poder llegar de un sitio a otro, y aún dentro de la misma ciudad, porque no habían calles asfaltadas. Imagínese usted que se echara un perfume tan caro, fíjense, 300 denarios, pero no vamos a ir a la tabla de medidas y de pesa y de equivalencia, porque no vamos a perder el tiempo en eso. Eso hágalo usted en su casa, averiguando, no por el internet, sino usando también la misma Biblia con su concordancia y toda la información que le da. Pero era de mucho valor. Y echarlo en los pies polvorientos de Jesús era suficiente para que Judas, que lo iba a entregar, dijera que por qué se estaba desperdiciando ese perfume cuando se pudo haber vendido para ayudar a los pobres. Fíjense que una de las fortalezas del movimiento metodista en los tiempos que John Wesley era su líder, después que su hermano Charles lo lleva y lo introduce a ese nuevo ambiente, una de las fortalezas que ellos tenían en las sociedades era que se juntaban el mismo día, a la misma hora, para estudiar y leer la palabra de Dios, para orar e interceder, para confesar sus pecados unos a otros, pero también para recibir una ofrenda de cada uno, para ellos ir y llevar esa ofrenda a la persona necesitada. ¿Cómo? Puede ser en comida, puede ser en ropa, puede ser en zapatos, puede ser en medicina. Porque no necesariamente usted tiene que dar dinero, porque ahí es donde mucha gente desvirtúa su deber, como lo enseña la palabra, de ayudar al otro. Que mucha gente cree que dando los 10 pesos o los 20 dólares, o dándoselo a una organización no lucrativa, que supuestamente va a ayudar a los necesitados, usted tiene que hacerlo efectivo de la manera que Dios lo dice. Y ellos tal vez daban quizás dinero donde se necesitaba, pero ellos también daban la ayuda física en lo que se necesitaba. Esa es la fortaleza del movimiento metodista, no de la iglesia, del movimiento metodista original, antes de que fuera convertida en una denominación. Así que esa fortaleza está en la santidad espiritual, pero también en la santidad social. Porque Dios eso es lo que nos manda. Y cuando uno ve la reacción de Judas, si no es porque Judas es un ladrón y se sabía que del dinero que se recibía él cogía de la bolsa y lo usaba para sí, no cabía el comentario. Por eso es que Jesús le dice, déjala, que ella lo está haciendo para mi sepultura. Para eso lo he guardado. ¿Por qué? Porque en pocos días, así como nos encontramos ahora, en pocos días ya nosotros vamos a estar entrando a Jerusalén con Jesús. No el nombre que le ha dado la iglesia institucional, es la entrada de Jesús a Jerusalén. Ahora, ya de eso hablaremos más adelante, pero esa actitud de Judas, que no era por interés natural para el pueblo, porque ese era uno de los testimonios que llevaron a cabo ya después que la palabra de Dios se fue extendiendo después del bautismo en Jerusalén de los 120 más los discípulos, y fue predicando. O sea, una de las razones por la que la gente veía algo diferente era porque compartían todo lo que tenían. Y Pablo dice que para lo que era él, por Cristo él lo considera basura. Ahora mi pregunta es, si tú crees en la promesa que da Dios a través de Isaías, que donde el río está seco, Él va a poner agua, que donde hay un camino pedregoso, Él va a abrir el camino, como hizo con el pueblo de Israel, perseguido por el ejército egipcio, que Él abrió el mar rojo en dos, para que su pueblo pasara, e impidió que los alcanzaran. Mi pregunta para ti hoy, en este quinto domingo en Cuaresma, ¿estás tú dispuesto a hacer lo que hizo María, a considerar lo que tú tienes y lo que has alcanzado como basura, como Pablo,
para aferrarte a esa esperanza de bendición que te ofrece Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 43. Porque estamos en tiempo, hermanos, donde se está viendo de todo, y eso que todavía no hemos visto lo peor. Pero lo que está pasando no es al vecino de enfrente, como yo siempre les digo. Eso está pasando enfrente de su casa, en los gobiernos, en los países, a nivel de grupos que representan naciones. Grupos que son partidos políticos que tienen un nombre, pero tienen toda su intención desviada para la corrupción. Muchos Judas que no tienen amor por el pueblo, por el prójimo, sino que piensan en ellos mismos. O como decían esta mañana el pastor predicando, o el del maestro de la escuela bíblica que decía que de qué te crees tú si realmente uno no es nada. Imagínense que hoy, 6 de abril, a una semana de comenzar a caminar con Jesús, esa bendición, si es que el Señor no viene antes, ¿con quién te reflejas tú? ¿Con Lázaro, que estaba agradecido por haberle devuelto la vida, haberle traído de los muertos? ¿Con Marta y María, que vieron esa bendición y recibieron a su hermano otra vez en el seno del hogar? ¿O con María, que algo material que tenía mucho precio fue derramado en los pies de Jesús, en esos pies sucios, polvorientos? ¿O en la experiencia de Judas, que aunque habló una verdad, estaba disfrazando una intención negativa del corazón? ¿Con quién te reflejas tú? Porque no olvides que cuando Jesús enseña a los discípulos en sus diversas conversaciones con los fariseos que los perseguían, en una específica les dice que por lo que ellos hacen, por lo que ellos dicen, es que uno conoce a las personas. Así que yo creo que en un mundo tan acelerado como el internet, donde uno se entera de todo en todas las formas, mentiras, verdades, calumnias, sospechas, juguetería, pero también burlonería, y en el medio de todo eso, para que usted decida a quién usted le cree, porque hay de todo, pero no todo conviene. Que el Señor te bendiga.